Estimados alumnos, bienvenidos al curso de evaluación de proyectos. Las personas y empresas están permanentemente enfrentadas a decisiones que conllevan la asignación de recursos escasos entre diversas soluciones que satisfacen una misma necesidad. Las técnicas de evaluación de proyectos, si éstas se dominan y aplican adecuadamente, permiten conocer si el proyecto analizado genera o destruye valor, lo que en un entorno tan competitivo y global como el actual se vuelve clave si se desea crecer y prosperar. La tarea de evaluar un proyecto es un proceso largo que involucra a un conjunto de análisis multidisciplinarios encargados de identificar, formular y finalmente evaluar las distintas alternativas de inversión que se presentan para alcanzar un objetivo. Esto pasa obviamente por estudiar aspectos técnicos, de mercado, financieros, contables, administrativos y económicos que enmarcan cualquier proyecto, labor que por razones evidentes no puede ser llevado a cabo por un profesional de una disciplina determinada, sino que requiere el concurso de todos aquellos involucrados de una u otra forma en la marcha del proyecto. El tema que vamos a presentar en la presente sesión será la formulación de proyectos de inversión. En esta primera sesión abarcaremos definiciones introductorias en la formulación de un proyecto, definición y clasificación de proyectos, etapas y ciclo de un proyecto de inversión, y todas las factibilidades requeridas para la puesta en marcha de un proyecto. En la presente diapositiva podemos apreciar algunas marcas y empresas reconocidas tanto nacionales como internacionales. Algunas de ellas comenzaron a operar desde hace ya varios años. Cuando estas fueron creadas, se iniciaron como proyectos y a lo largo de la historia, para permanecer vigentes y competitivas en el mercado, lanzaron o tuvieron que innovar en el diseño de productos y servicios. Cada empresa debe realizar proyectos relacionados a la creación de nuevos productos para mantenerse vigente y perdurar en el tiempo. Podemos definir proyecto a un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Para llevar a cabo un proyecto se requiere una cantidad específica de recursos, los cuales nos proporcionarán beneficios futuros. Algunos de los autores relacionan este esfuerzo temporal con la satisfacción de una necesidad, y tiene razón en la medida que un producto, bien o servicio se ha encargado de desarrollar formas de satisfacer necesidades mediante ideas. El marketing, en un amplio sentido, se ha encargado de desarrollar las formas de satisfacer necesidades mediante ideas. La ONU manifiesta en la segunda mitad del siglo XX, desde las posguerras y a partir de su creación en Dumbarton Oaks, la necesidad de que los países en desarrollo no dejen en juego espontáneo de la economía su desarrollo económico, sino a un esfuerzo deliberado para la programación global y sectorial de su economía. Esta entidad internacional sitúa la preparación y evaluación de proyectos individuales de inversión dentro de la fase final de desarrollo. Un proyecto de inversión en términos de la visión moderna sobre este tema es un estudio de las características del mercadeo de un producto, creado sobre la base de la satisfacción de una necesidad tangible e intangible con resultados duraderos y de impacto. Un proyecto se concibe a sí mismo como la asignación de recursos a una oportunidad, con el fin de alcanzar objetivos estratégicos,
cuyo propósito es desarrollar una serie de productos o servicios. Para sustentar un proyecto se requerirá un proceso técnico, económico, especificando los recursos humanos, materiales, tecnología, entre otros. Esta propuesta permitirá a los diferentes interesados saber si la idea es viable en la generación de valor. Tiene como otros objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o largo plazo. No olvidemos que toda formulación de proyectos debe enfocarse a la creación de valor. Una primera clasificación de los proyectos se realiza en función de la finalidad de la inversión, es decir, del objetivo de la asignación de recursos, que permite distinguir entre proyectos que buscan crear nuevos negocios o empresas y proyectos que buscan evaluar un cambio, mejora o modernización en una empresa existente. Entre estos últimos se identifican, por ejemplo, proyectos que involucran el outsourcing, la internalización de servicios o elaboración de productos provistos de empresas externas, la ampliación del nivel de operación de la empresa, el abandono de ciertas líneas de producción o el simple reemplazo o renovación de activos. Pero también los proyectos se pueden clasificar en función a la finalidad de los estudios, es decir, de acuerdo con lo que se espera medir por su realización. En este contexto, es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer tres formas diferentes de construir los flujos de caja para lograr el resultado deseado. Estudios para medir la rentabilidad de la inversión, independientemente de dónde provengan los fondos. Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto, rentabilidad para el inversionista, y los estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización. Por último, cada uno de los casos anteriores puede clasificarse también en función de su fuente de financiamiento, distinguiéndose entre aquellos financiados mediante leasing, los financiados en el sistema financiero o proveedores, los financiados con recursos propios y los financiados con combinación de fuentes. En términos prácticos, se requiere determinar las fuentes de capital para financiar el resumen de inversiones del proyecto. La búsqueda de financiamiento adecuado deberá iniciarse considerando cuál es el criterio con el que se seleccionará las fuentes de financiamiento. Es obvio que además de financiamiento externo, habrá un financiamiento generado por los aportes de capital de los socios o dueños del negocio. Las fuentes de financiamiento de largo y mediano plazo pueden ser a través de líneas de crédito, leasing, préstamos bancarios, emisión de bonos o créditos comerciales. Proyectos complementarios son proyectos cuya rentabilidad conjunta es mayor que la suma de las rentabilidades individuales. Si la ejecución del proyecto genera un aumento en los beneficios netos del proyecto A, o ambos proyectos generan beneficios adicionales mutuamente, se dice que son complementarios. Lo importante es identificar con exactitud el beneficio que la realización de un proyecto provoca sobre la rentabilidad potencial del otro. Luego de hacer esto, se procede a elegir. Los proyectos son mutuamente excluyentes. Existen casos donde la ejecución de un proyecto anula los beneficios de la realización del otro, o peor aún, lo torna inviable. Por ello resulta indispensable la elección de solo uno de ellos. De esta manera, si se tiene tres proyectos, A, B y C, que son mutuamente excluyentes, solo se podrá elegir uno de ellos. Este puede ser el caso
de una empresa eléctrica que tiene que elegir entre dos tecnologías posibles para una planta. Si elige una de ellas, la posibilidad de implementar la otra desaparece automáticamente. Etapas de un proyecto. La etapa de identificación corresponde al proceso sistemático de búsqueda de nuevas oportunidades de negocio o de posibilidades de mejoramiento del funcionamiento de áreas internas o procesos de negocio de la empresa. También a través de la solución de problemas e ineficiencias internas que pudieran presentarse o de las diferentes formas de enfrentar las oportunidades de negocio que se presenten en la industria o en el mercado. La etapa de formulación preinversión corresponde a la viabilidad económica de las diversas opciones en cada una de las ideas de proyectos previamente encontradas. Si se quiere viabilizar un proyecto específico, se deberá desarrollar los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad. El estudio en nivel de perfil es el más preliminar de todos. Se basa en información secundaria de tipo cualitativo, en opiniones de expertos o en cifras estimadas. Los niveles de prefactibilidad y factibilidad son esencialmente dinámicos, es decir, proyectan los costos y beneficios a lo largo del tiempo y los expresan mediante un flujo de caja estructurado. La etapa de evaluación se cuenta ya con la información completa del proyecto, con los estudios de factibilidad completos y debidamente sustentados, se podrán proyectar flujos de caja y estados financieros del proyecto, por una cantidad de periodos o años previamente determinados. Es importante que los flujos de caja sean evaluados a través de indicadores específicos, tales como el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad, entre otros. Para emprender un negocio o realizar un proyecto, es importante identificar oportunidades en el mercado y realizar un análisis adecuado en el entorno. Los proyectos nacen de una herramienta básica y fundamental que es el análisis FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Al hacer los cruces de estas últimas, podríamos desarrollar los respectivos proyectos. La identificación de una oportunidad implica reconocer oportunidades y amenazas, analizar el entorno competitivo de la compañía, analizar las fortalezas y debilidades internas de la empresa, además de reconocer y satisfacer una necesidad específica en clientes o potenciales clientes. Niveles de formulación. El estudio en el nivel de perfil es el más preliminar de todos. Su análisis es en forma frecuente estático y se basa principalmente en información secundaria, generalmente de tipo cualitativo, en opiniones de expertos o cifras estimadas. Su objetivo principal es, por una parte, determinar si existen antecedentes que justifiquen abandonar el proyecto sin efectuar mayores gastos futuros en estudios que proporcionen mayor y mejor información, y por otras, reducir las opiniones de solución, seleccionando aquellas que en un primer análisis pudieran aparecer como las más convenientes. Los niveles de prefactibilidad y factibilidad son esencialmente dinámicos, es decir, proyectan los costos y beneficios a lo largo del tiempo, y los expresan mediante un flujo de caja estructurado en función de criterio convencional previamente establecido. En el nivel de prefactibilidad se proyectan los costos y beneficios sobre la base de criterios cuantitativos, pero sirviéndose mayoritariamente de información secundaria. En factibilidad, la información tiende a ser demostrativa
recurriéndose principalmente a información de tipo primaria. La información primaria es la que genera la fuente de la misma información. Por ejemplo, mientras el costo promedio del metro cuadrado de construcción se usa a nivel de prefactibilidad por ser un promedio o estándar, en factibilidad debe realizarse un estudio detallado de cada uno de los ítems para determinar la cuantía de los costos específicos de esa construcción en particular. Un proyecto es, en términos simples, cualquier idea que satisface una necesidad. Existen 4 etapas de su vida: preinversión, inversión, operación y liquidación. La evaluación del proyecto se encuentra obviamente en la primera etapa, pues es ahí donde debe decidirse su ejecución. La etapa de inversión es el lapso de tiempo durante el cual se efectuarán los desembolsos que permitirán adquirir o construir activos fijos requeridos, terrenos, obras civiles, maquinaria, equipo y vehículos. Pagar los intangibles como permisos, licencias y regalías, etc., y constituir el capital de trabajo necesario. Cuando el proyecto empieza a entregar los bienes o servicios, se halla en la etapa de operación. Y por último, cuando cesa la producción y se inicia el proceso de venta de activos fijos y la recuperación del capital de trabajo, se encuentra en su etapa de liquidación. Esquemáticamente, la vida de un proyecto puede visualizarse en la presente diapositiva. La idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad la podemos agrupar o calificar como la etapa de preinversión, el diseño y construcción. Para un mejor entendimiento, podemos agruparla en la fase de inversión. Y finalmente tenemos la propia etapa de operación o simplemente la puesta en marcha del proyecto. La fase de preinversión es la etapa preliminar. Evaluación ex ante, donde se hacen todos los estudios respectivos para la adecuada puesta en marcha del proyecto. La fase de inversión se realiza una vez que se hayan obtenido y tomado evidencia de todos los estudios preliminares. Finalmente tenemos la fase de operación, donde el proyecto ya se encuentra realizando operaciones. Las máquinas operan y los trabajadores realizan actividades. Es importante considerar una evaluación ex post en la fase de operación para ver si se cumplen las actividades y calendarios establecidos en la etapa preliminar. La etapa de identificación corresponde al proceso sistemático de búsqueda de nuevas oportunidades de negocio o de posibilidades de mejoramiento del funcionamiento de la empresa, el cual surge de la identificación de opciones de solución de problemas e ineficiencias internas que pudieran existir o de las diferentes formas de enfrentar las oportunidades de negocio que se pudieran presentar. El nivel de perfil es un documento que representa alternativas de inversión y, en términos gruesos, entrega estimaciones de tamaño de planta, costo, precio y demanda. Como puede inferirse, es el menos costoso, ya que se utilizan fuentes de segundo nivel, esto es, documentos o estudios hechos por terceros y que pueden ser empleados sin costo por el evaluador, data estadística, gubernamental o privada. El pronóstico principal a este nivel, más que probar
la ejecución del proyecto es descartar algunas o todas las alternativas estudiadas a través del análisis sencillo y detallado. Por ejemplo, comparando los precios frente a la estructura de costos o el tamaño del mercado frente a la capacidad de producción estimada. El estudio de prefactibilidad, en cambio, utiliza fuentes de primer nivel, es decir, información especialmente elaborada para el proyecto y presenta un análisis más detallado de la alternativa de inversión escogida en el estudio anterior. Quienes promuevan el proyecto encontrarán estimaciones más rigurosas en cuanto al costo de la inversión, la demanda esperada, el precio de los productos, la estructura de costos, las necesidades de capital de trabajo, la estructura de financiamiento, etc. La data reunida, sistematizada y, más importante aún, monetizada, permite elaborar las proyecciones económico-financieras en las que se basará la decisión de inversión. La gran mayoría de empresas utilizan los estudios de prefactibilidad para fundamentar sus decisiones. El estudio de factibilidad, por su parte, se realiza cuando el proyecto representa montos de inversión considerables o se está empleando una tecnología todavía no aprobada en la industria. Esto no quita que si el analista se siente más tranquilo haciendo un análisis más concienzudo de las variables de su proyecto, no lo pueda hacer. Pero debe tener muy presente que inevitablemente el grado de precisión buscado irá de la mano con mayores costos del estudio. En términos muy simplificados, podría decidirse entonces que si se asemejan los beneficios y costos de un proyecto a una persona, un boceto de ella equivaldría al perfil, un retrato al estudio de prefactibilidad y una foto sería igual al estudio de factibilidad. Fase de inversión. En esta etapa se inician los estudios definitivos para la puesta en marcha del proyecto. El diseño comprende el financiamiento y los estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha, principalmente planos de ingeniería y arquitectura. La construcción comprende la ejecución y montaje para implementar la nueva unidad de producción, compra de terreno, construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y equipos, llevar a la realidad el proyecto hasta su puesta en marcha. La fase de operación es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose el flujo de ingresos generados por la venta del bien o la prestación del servicio, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos o gastos, producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo en el que se hará el análisis y evaluación de resultados. Entre las factibilidades necesarias para viabilizar un proyecto encontramos las siguientes. La factibilidad comercial, que procura determinar la aceptación y uso que tendrá el producto y o servicio. En otras palabras, determina su mercado. La factibilidad técnica, que define aquella función productiva que optimiza la utilización de los recursos disponibles. La factibilidad legal, que establece la inexistencia de trabas legales durante la inversión y ejecución del proyecto. La factibilidad organizativa, que determina la estructura organizativa idónea para la operación del proyecto, así como la capacidad administrativa para emprenderlo. La factibilidad ambiental, que busca prevenir e interpretar
los impactos ambientales que podrían producir el proyecto en su entorno. Finalmente, la viabilidad económica y financiera, que ordena la información monetaria generada en todas las etapas anteriores, para establecer la rentabilidad del negocio. Factibilidades. Habíamos mencionado que entre las factibilidades de proyectos necesarias encontramos la factibilidad comercial, que procura determinar la aceptación y uso que tendrá el producto y o servicio, básicamente a través de los estudios de investigación de mercados. En este tema se presentan y desarrollan los aspectos más importantes relacionados con el soporte del proyecto con referencia al mercado: definición de los productos, bienes o servicios, mercado objetivo, estrategia de marketing, demanda para el proyecto, plan cuantitativo de ventas, precios, requerimiento de mercadeo, etc. Se aborda el tema del manejo de fuentes primarias y secundarias. El enfoque debe estar orientado al uso de las ventajas competitivas de la empresa y su relación con la estrategia de marketing. Todos los gastos y desembolsos incurridos en los estudios de factibilidad comercial serán medidos y presentados en la información económica y financiera del proyecto. El estudio comercial o factibilidad comercial implica un estudio de la oferta y demanda. Estudiar la oferta es analizar los competidores que actualmente vienen ofreciendo los productos y servicios en el mercado. Y estudiar la demanda es analizar los clientes que comprarían los productos o servicios que vamos a ofrecer. El estudio de mercado debe concluir conociendo quiénes ofrecerán y consumirán los bienes y servicios en el estudio del proyecto. La demanda en el proyecto está tipificada como la cuantificación de los individuos o sujetos de estudio, familias, empresas, etc., que están dispuestos a comprar un determinado producto, considerando un precio, una determinada estrategia de marketing y un determinado periodo. La oferta está constituida por los individuos o sujetos de estudio que están dispuestos a colocar en el mercado, producir o comercializar bienes o servicios en un periodo a determinados precios, que son consecuencia de una estrategia de marketing. La oferta y demanda no son estáticas en el mercado. Cada acción de un elemento de mercado generará una reacción y miles de acciones generarán miles de acciones. Esta dinámica, debida a la interacción continua entre la oferta y la demanda, generará diferentes equilibrios como consecuencia del manejo de los sujetos del mercado. En la presente diapositiva podemos apreciar un análisis real del mercado farmacéutico, tanto en valores, en unidades y en precios. La proyección nos muestra un crecimiento sostenido en la demanda entre los años 2005 y 2008, cayendo en el año 2009 en menos 3%. El mercado potencial es el conjunto de consumidores que presenta un nivel de interés suficientemente elevado por la oferta de mercado. Sin embargo, el interés del consumidor no es suficiente para definir el mercado. Los consumidores potenciales deben tener un ingreso suficiente y deben tener acceso a la oferta de mercado. El mercado disponible es el conjunto de consumidores que tienen interés por una oferta, que cuentan con los ingresos necesarios para adquirirla y que disponen de acceso a la misma. El mercado efectivo es la proporción del mercado calificado a la que la empresa decida atender. La empresa podría decidir concentrar sus esfuerzos de marketing y de distribución
a un determinado sector de la ciudad de Lima. La empresa venderá a un número determinado de compradores del mercado efectivo. El mercado objetivo hace referencia al conjunto de consumidores que adquieren los productos o servicios del proyecto o empresa. Al describir el mercado objetivo, se hace referencia a los segmentos, nichos o sectores de mercado para los cuales se ha diseñado el producto que se ofrecerá. En los proyectos es necesario que el mercado objetivo sea cuantificado y concentrado en la medida que sea útil para hacer análisis de demanda, oferta y precios. La viabilidad técnica abarca los estudios del tamaño del proyecto, la localización, diseño de planta, selección de tecnología y procesos. Los estudios de factibilidad técnica nos brindarán información sobre los montos requeridos de inversión en activos fijos tangibles, costo de producción unitario y total del proyecto, entre otros. Todas las inversiones y desembolsos deben ser medidos y presentados en el informe económico financiero del proyecto. Los proyectos en la operación del negocio se desarrollan con un enfoque netamente económico y financiero. Zapak Chain Nasir plantea en su libro Proyectos de inversión, formulación y evaluación que se debe buscar las características de composición óptimo de los recursos que se necesitarán para la producción de los bienes y servicios de un proyecto, por lo que se deberían evaluar las opciones tecnológicas posibles de implementar, así como los efectos sobre las futuras inversiones, costos y beneficios. El tamaño o capacidad instalada de un negocio se refiere a su capacidad de producción máxima, la cual se podría definir en unidades producidas, cantidad de personas servidas en una unidad de tiempo y en general determinarse los cuellos de botella de los procesos de negocio. En la presente diapositiva presentamos un ejemplo de inversión en obras que se realiza en el estudio de factibilidad técnica de un proyecto. Se determinan las máquinas requeridas y los desembolsos de dinero requeridos para constituir obras físicas de un proyecto. Se especifican las unidades de medida y cantidades, los costos unitarios y costos totales en cada una de ellas. En la presente diapositiva presentamos un ejemplo de inversión en maquinarias que se realiza en el estudio de factibilidad técnica de un proyecto. Se determinan las máquinas requeridas para la puesta en marcha del proyecto, se especifican cantidades requeridas, los costos unitarios y costos totales en cada una de ellas y la vida útil expresada en años. En la presente diapositiva presentamos un ejemplo de los costos de operación MO requeridos para la implementación de un proyecto específico. Todo aquel personal relacionado a la mano de obra y mano de obra indirecta requerida para implementar un proyecto específico. También se incluye en el análisis la remuneración de cada uno de ellos y el costo total por concepto de remuneración necesario para viabilizar el proyecto. El concepto de viabilidad legal está relacionado con la evaluación de la posibilidad de que el proyecto no presente trabas para su ejecución con respecto a las leyes y normas vigentes en su país o parte de éste. Por otro lado, se debe evaluar la aplicabilidad de las normas internas que se generarán en la empresa o en la organización. En el proyecto, los aspectos legales están relacionados
con diferentes partes de este, desde las normas que determinan el precio y se relacionan con el impuesto al valor agregado en el Perú, impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo, hasta las normas relacionadas con la localización, zonificación, los aspectos laborales legales, la normatividad sobre la persona jurídica, entre otras. El proyectista no deberá ser estático en el estudio de las normas para el proyecto, sino preverá y tomará en cuenta algunas leyes que todavía no se hayan dado, pero supone que se darán para efectos de un proyecto anual. La viabilidad legal es tan importante como la viabilidad económica y técnica, en la medida que si la ley no permite poner en marcha un negocio, aunque sea técnicamente factible elaborarlo y económicamente rentable, no se podría pensar en implementarlo en el Perú. La factibilidad organizativa, que determina la estructura organizativa idónea para la operación del proyecto, así como la capacidad administrativa para emprenderlo. En el estudio organizacional consiste en definir cómo se hará la empresa o qué cambios hay que hacer si la empresa ya está formada. El estudio responde a la pregunta ¿cómo organizarás a la empresa? El estudio organizacional incluye la división del trabajo, cómo serán asignadas las tareas, funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del proyecto. Si el proyecto es sobre una empresa en marcha, deberá tenerse claramente establecido cuáles serán los departamentos, los procesos o áreas vinculadas a implementar el proyecto. El estudio organizacional también incluye formas de contratación, régimen laboral, horarios de trabajo y carga o beneficios sociales de los trabajadores. La organización funcional clásica es una jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente definido. En el nivel superior, los miembros del personal están agrupados por especialidades tales como producción, comercialización, ingeniería y contabilidad. Cada departamento de una organización funcional realizará el trabajo del proyecto de forma independiente de los demás departamentos. En una organización orientada a proyectos, los miembros del equipo están a menudo colocados en un mismo lugar. La mayor parte de los recursos de la organización participa en el trabajo de los proyectos, y los directores del proyecto tienen mucha más independencia y autoridad. La factibilidad ambiental, que busca prevenir e interpretar los impactos ambientales que produciría el proyecto en su entorno. Este tipo de estudio de impacto ambiental es necesario incluso para obtener la licencia de funcionamiento, pues debe de todas maneras estar pendiente que los proyectos que desarrollemos no perjudiquen nuestro medio ambiente. Se determinan tanto los costos asociados con las medidas de mitigación parcial o total, como los beneficios asociados con los daños evitados, incluyéndose ambos efectos también en la medición del flujo de caja del proyecto que se evalúa. El estudio económico financiero de los proyectos abordan el desarrollo del presupuesto de largo plazo, normalmente trabajados en periodos anuales. Sin embargo, en algunos casos se trabaja con periodos más pequeños, a veces porque es necesario
identificar la estacionalidad de la planeación o porque es necesario, subdividir en semestres, cuatrimestres y hasta trimestres el análisis de los datos económicos y financieros. La planificación financiera se desarrolla en dos ámbitos: el presupuesto de capital y el presupuesto de ingresos y gastos corrientes. El presupuesto de capital está basado en los requerimientos de inversión necesarios para la implementación del negocio en proyecto CD. Considera bienes duraderos, tangibles e intangibles, así como las necesidades de activos corrientes para iniciar el negocio. Una vez determinada la inversión total, se señala la fuente o fuentes de dinero necesarias para cubrir todo el presupuesto de inversión. Estas fuentes pueden ser aportes de los que serán dueños del negocio o dinero proveniente de préstamos bancarios, leasing y hasta donaciones para algunos proyectos del sector o de desarrollo. Al trabajar el presupuesto de capital, será importante definir los supuestos macroeconómicos o parámetros con los cuales se ha procesado la información cuantitativa referida a la inversión y financiamiento. Será necesario plantear la tasa de cambio, el nivel de inflación, el periodo de recopilación de información, la base de inversión inicial, la moneda en que se expresan las inversiones, los índices de proyección utilizados y el tipo de valor, si es corriente o constante. En la presente diapositiva vamos a concluir sobre los principales conceptos que deberán tener presente. Primero, un proyecto busca respuestas inteligentes para solucionar problemas relacionados con necesidades humanas. Los proyectos buscan satisfacer una necesidad a través del desarrollo de nuevos productos o servicios. Segundo, los proyectos deben ser sustentados en la etapa de formulación con estudios de factibilidad técnica, comercial, organizacional, legal y ambiental. Tercero, los proyectos deben ser sustentados con un estudio económico y financiero que permita su viabilidad económica y financiera.